tema de este día es paternidad verdadera. Paternidad verdadera. Muy bien, quiero empezar diciéndoles que la paternidad es idea de Dios. Por eso Dios se manifiesta como Padre. Pero el problema principal de una paternidad fallida en una sociedad y de hijos con muchas carencias, con las consecuencias que esto lleva, es el ignorar al Creador, es no conocer a su Creador, es no poder conocer al fundador de la vida. Ese es el principal problema. Así que cuando hay falta de entendimiento de los principios de la vida, esto trae como resultado una paternidad disfuncional. ¿Sabe? Paternidad determina destino. Paternidad es muy importante porque determina destino. Ya sea que nuestros padres naturales hayan estado con nosotros o no, ya sea que haya existido un padre o no, ya sea que haya estado ahí conmigo o no, si estuvo, si funcionó bien o no, de todos modos va a definir un destino, va a definir un futuro. Tal vez sea bueno o no tan bueno, pero las cosas que estamos viviendo deberían de haber sido cimentadas en una paternidad poderosa. Así es que los principios que Dios estableció son leyes que gobiernan la vida y que permanecen constantes entre los cambios de la vida. La ciencia avanza, la tecnología, pero aplican en todo tiempo, en toda cultura, en toda raza, en todo sistema de gobierno. Paternidad se mueve en base a principios. Y hoy vamos a encontrar algunos fundamentos de paternidad. Vamos a comenzar qué dice la Biblia y entender lo que dice la Biblia acerca de estas cosas, de los fundamentos y de los principios de la vida. En el Salmo 182, versículo 5, voy a leer la versión Reina Valera 2015. Y mira lo que está diciendo el salmista. Este salmo lo escribió David y él está entendiendo esto. Hay una generación que se está perdiendo, hay una generación que no está funcionando correctamente, está viendo que se está perdiendo y él entiende por qué. Y mira, dice aquí, ellos no saben ni entienden, no saben ni entienden, andan en tinieblas. Todos los cimientos de la tierra son conmovidos. Entonces la razón por la cual la gente está confusa y llena de problemas no es porque no haya respuestas. Por supuesto que hay respuestas, pero no las encuentran. ¿Por qué? Porque no entendemos a nuestro Creador. No conocemos sus principios, su propósito, su naturaleza, sus intenciones, sus motivaciones. Entonces es muy importante venir al Padre y conocer esa paternidad. Dice aquí, ellos no saben ni entienden y andan en tinieblas. Entonces 3 cosas causan problemas en la vida para no funcionar correctamente, no solo en paternidad, sino en cualquier área de la vida. Hay 3 cosas muy importantes, 3 factores que determinan cómo vamos a funcionar o si va a haber buenos resultados en nuestras generaciones. Lo primero es no saben. Entonces la falta de conocimiento de Dios y sus principios pueden afectar a nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si estoy ignorando cuáles son los principios para formar valores, carácter, integridad en mis generaciones, si yo ignoro esos principios, yo lo que voy a echar mano es lo que yo tengo a la mano, como concibo la vida, ¿verdad? Y entonces es lo que voy a enseñar a mis generaciones y van a ser formados en esos fundamentos, por decirlo así, ¿verdad? Entonces aquí hay una generación que dice, el primer factor es no saben, falta de conocimiento de Dios y sus principios, o ignorancia. Hay 2 tipos de ignorancia, la ignorancia voluntaria y la ignorancia involuntaria. La ignorancia voluntaria es cuando tú ya conoces, pero no quieres, ¿verdad? No quieres participar en esos principios y practicarlos, los ignoraste, ¿verdad? Muchas veces ignoramos los principios de Dios. De ahí que la cultura de honor y gratitud es muy importante, porque cuando tú estás consciente quién es Dios y el valor de su palabra, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que las realidades que estés viviendo te pongan enfrente situaciones, tú obedeces a los principios porque los honras, no los ignoras. Y el otro tipo de ignorancia es por falta de no tener la información, el conocimiento y la revelación. Entonces, puede ser esos 2 factores. Alguien ya lo sabe, me puede decir, yo ya lo sé, está escrito en la Biblia, lo conozco hace muchos años, pero no lo practica y por eso sigue viviendo problemas. ¿Se dan cuenta que la palabra de Dios, los fundamentos son para practicarlos? Así es que aquí hay una generación que no sabe. Lo segundo es no entienden. Hay malos entendidos o conceptos erróneos acerca de los principios de la vida. ¿Por qué? Porque no se han relacionado con Dios.
porque no se han relacionado con su palabra y por esta causa entonces no entienden y están viviendo la vida a través de malos entendidos, porque no entienden cómo funcionan ellos y cómo funciona la familia, y entonces crean un caos en casa, crean un problema. Y el tercer factor es que andan en tinieblas. Hay una carencia de visión espiritual, hay una carencia de lo que Dios quiere hacer y cómo tomar los recursos que Dios nos está dando para vivir una vida en plenitud. Entonces, esto aplica a la paternidad. Paternidad es un diseño de Dios. Dios nos diseñó de tal forma a los hombres para que podamos ser padres y podamos transmitir a todas nuestras generaciones los valores, el carácter, los principios y formar a la siguiente generación en esa imagen y semejanza de Dios. Así es que este salmo nos está enseñando que ahí hay una generación que está ciega a los principios. Y si alguien intenta vivir y resolver los retos de la vida, los retos de la paternidad, desde una posición de ignorancia, entonces está caminando en tinieblas y va a experimentar frustración, fracaso, y dice ahí, son sacudidos los cimientos de la vida. Se sacuden los cimientos de la familia. Hay violencia, hay situaciones tensas en casa, estamos marcando el corazón emocional de nuestros hijos, ¿verdad? Su mente la estamos marcando cuando cosas negativas están pasando generadas por la falta de una paternidad que funcione. Entonces, acuérdense estos tres factores. Este Salmo 82:5 es muy importante, grábatelo en tu corazón, porque lo debes aplicar para todas las cosas de tu vida. No saben, no entienden y andan en tinieblas. Pero los hijos de Dios sí saben, conocen sus principios, los practican, entienden a su Creador, entienden los modelos de familia y no andan en tinieblas, andan en luz, andan en la verdad y caminan así, y por eso la vida es más sencilla para los hijos de Dios. Entonces la mayoría de los problemas de la vida consisten en prácticas erróneas o malos entendidos, y esas personas están viviendo el lado ciego de la vida. Y la vida se vuelve muy complicada a aquellos que ignoran los principios, aquellos que no hacen caso a los principios, porque los principios fueron diseñados para simplificar la vida. Por lo tanto, todo comienza en los principios y todo comienza en la familia. Los resultados que podamos tener en la vida han sido el resultado de lo que aprendimos, de lo que vivimos, de lo que experimentamos en el ambiente y en el entorno familiar. Somos el reflejo de lo que aprendimos en nuestro entorno familiar. Ya en otras ocasiones hemos hablado de esto y la línea de la vida. Y todo lo que aprendimos desde la niñez, en el entorno familiar, definió nuestra personalidad, definió nuestra identidad y definió muchas de las bases de creencias para nosotros decidir en la vida. Así es que muchos de los problemas que enfrentamos son el resultado de todo eso. De ahí que la función de los padres es de vital importancia. Y el único que sabe cómo puede funcionar la familia y la paternidad es el que creó este modelo, el que diseñó la paternidad. Él mismo es padre para nosotros. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Él y comenzamos a conocerlo y tener una relación con Él como nuestro Padre, entendemos el modelo poderoso de paternidad que va a definir destino a nuestras generaciones. Todo lo que sucede en la vida, te voy a decir este pensamiento tan impresionante. Todo lo que sucede en la vida de un individuo es el resultado de la paternidad que lo formó, porque paternidad determina destino. Ya sea que el padre haya estado en casa o no, y si estuvo en casa cumplió bien su función o no, o fue un modelo negativo para sus hijos o no, en fin, ya sea que haya funcionado como haya funcionado, va a definir destino. A veces he llegado a platicar con personas en otro tiempo, en el pasado, que me decían, bueno, yo como sabía que tenía muchos defectos, mejor dejé a la familia y me fui. ¿Sabes? Y ahí definiste el destino de tus hijos. Porque la ausencia también es un acto que afecta a la familia, afecta a los hijos. De aquí que paternidad es muy importante. Ahora bien, quiero decirles algo. Si hay familias que solamente está mamá con sus hijos, que ese es un modelo también que hay mucho aquí en Latinoamérica y en nuestra nación, quiero decirles que no se preocupen, que no hay problema. Aunque mamá esté en casa y no esté el esposo, no esté papá, y estén viviendo una vida así con sus hijos saliendo adelante,
tenemos un Padre que va a ejercer paternidad a través de ustedes. Así es que la clave es: conoce al Creador, conoce sus principios y sus fundamentos, y ahí estará funcionando la paternidad. Entonces, si a alguien no le fue bien en su infancia, no te preocupes. Hoy tenemos una gran oportunidad de reconectarnos y de aceptar la paternidad de Dios, y Él viene a restaurar todas las cosas. ¿Cuántos están conmigo? Miren, la Biblia nos enseña que Adán proveyó una naturaleza caída, una paternidad caída que no conoce a su Creador. Él fue padre de toda la raza humana con una naturaleza caída, entonces proveyó esa naturaleza a toda la raza humana. Pero Jesús proveyó una nueva naturaleza, la de nuestro Padre Celestial, y Él vino a restaurar paternidad en nosotros. Amor, seguridad, valor, aceptación, destino, propósito a través de Jesucristo. ¿No es maravilloso esto? Así es que no importa si en el pasado venimos de una naturaleza caída, donde inclusive nuestros padres tal vez hicieron lo mejor que pudieron por nosotros, pero no fue lo mejor, porque no conocían a Dios. Y entonces nosotros ahora estamos conociendo a Dios, y Jesús nos está conectando con la paternidad de Dios. Jesús vino a restaurar la paternidad en los hombres. Así es que yo quiero decirte otra vez esto: Adán se constituyó como padre de la humanidad caída, pero Jesús proveyó una paternidad poderosa. Entonces ahora los hombres necesitamos, tú que me estás viendo ahí, que no conoces al Padre todavía, necesitas acercarte a Él y conocerle, y ahí vas a encontrar muchas respuestas de lo que está pasando con tus hijos, con tus generaciones. Acércate al Padre, vuelve a ser hijo de Dios. Dice Juan capítulo 1, verso 12, en la Nueva Traducción Viviente, Juan 1:12, pero a todos los que creyeron en Él, está hablando de Jesús, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Quiere decir que Jesús, en el momento en que tú lo aceptas, crees en Él, te unes a Él, Él te conecta con el Padre, te conviertes en hijo. La única manera de ser hijo de Dios es recibiendo a Jesús, aceptándolo en tu corazón, abrazándolo con tu fe, y comenzar a tener una relación con Él, y Él te conecta con el Padre. Tenemos un nuevo Padre y una nueva identidad. Tenemos un nuevo Padre y una nueva identidad. Jesucristo nos conectó con la paternidad de Dios. Él nos ha transmitido los fundamentos para no andar en tinieblas, para no andar en ignorancia, y para saber quién es nuestro Padre y bendecir a todas nuestras generaciones. Mira, hay un pasaje en la Biblia, en Juan 14, donde los discípulos se acercan a Él y le preguntan: enséñanos al Padre. Sabemos que vienes de parte del Padre, nos hablas mucho de parte del Padre. Enséñanos al Padre. Y en el capítulo 14 de Juan, verso 9, en la versión Nueva Traducción Viviente, Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Jesús vino a manifestar al Padre, vino a proyectar esa imagen del Padre, vino a establecer la paternidad de Dios, la paternidad del reino de Dios, y dejarla aquí entre nosotros. Por eso es que usted y yo tenemos hoy la oportunidad de conectarnos con el ambiente del Padre, conectarnos con la paternidad de Dios, con su Espíritu, y funcionar como papás, entender cuál es el modelo correcto de papá, de paternidad. Jesús vino a restablecer este modelo de paternidad. Hijos de Dios que reproducen la paternidad de Dios sobre sus generaciones. Él nos provee todo lo que necesitamos para funcionar como padres. Su palabra nos instruye, su Espíritu nos revela, nos da fortaleza, cambia nuestros malos hábitos, establece los nuevos hábitos de la paternidad, y nos lleva a tener una visión de nuestras generaciones para formar en ellos generaciones de bien, generaciones del reino. Juan 14:18 nos da una impresionante promesa, Nueva Traducción Viviente. Dice Jesús: no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. ¡Qué impresionante promesa! Yo estoy impresionado con esta palabra,
Porque estoy seguro, no importa qué tanto me haya afectado el haber tenido padre o no haber tenido padre, o haber sido formado bien por mi padre o no, ya no importa nada de eso. Ahora nosotros tenemos estas promesas de parte de Jesús, de parte de nuestro amado Dios, y dice: no los abandonaré como a huérfanos, no quedarán huérfanos, no quedarán huérfanas. Hay un Padre que está al pendiente de nosotros, hay un Padre que está proveyendo amor suficiente, aceptación para que nunca más te vuelvas a sentir rechazado, ni víctima de nadie, ni las ofensas te estén llevando al límite de tus emociones, en fin, todo eso, porque hay un Padre que está proveyendo una fuente de amor, aceptación, de valor, de integridad, de identidad, de destino. Estamos muy impresionados lo que estamos descubriendo en la Biblia, ¿verdad? Paternidad es un punto muy importante. Sabes, los sociólogos han hecho estudios en diferentes sociedades, hay diferentes estudios en diferentes naciones, y han determinado que paternidad transmite ciertas características a sus hijos, características que en el caso de la mamá no las puede transmitir, porque ella tiene ciertas funciones. La maternidad es muy importante. Haz de cuenta que la paternidad de Dios la ha repartido en dos: paternidad y maternidad. Mamá transmite cosas muy importantes que papá no puede transmitir, pero papá también establece cosas muy importantes que mamá no puede transmitir porque no es su diseño. Así es que cuando están juntos, ese es el modelo ideal. Pero cuando no está y falta alguno de ellos, viene nuestro Padre maravilloso y Él hace el complemento de todo lo que tú necesitas para criar hijos con valores, con principios, con fundamentos poderosos. Así es que la clave está en que te unas a Cristo y que puedas entender sus principios. Ahora te voy a hablar de las funciones básicas de la paternidad. Todo lo que sucede en la vida, acuérdate, de un individuo es el resultado de la paternidad que lo formó. Ya sea que estuviera el padre o que no estuviera, que hubiéramos contado con un padre que nos enseñara correctos principios o no, el carácter, por ejemplo, cosas tan sencillas como no mentir, que te enseñaran a no mentir y que te formaran en los principios de la verdad. Camina en la verdad siempre, no importa, no la comprometas, no te inclines ante la mentira. Imagínate el carácter de esa persona. Esa persona siempre estará determinante a hacer las cosas y no estará cayendo en ninguna situación de tentación. ¿Por qué? Porque fue enseñado a caminar en la verdad. Entonces, qué importante la paternidad, qué importante poder tener nosotros esa paternidad, esa fuente de paternidad, desarrollarnos en ella y poder nosotros influenciar a nuestras generaciones. Así es que el primer aspecto de las funciones básicas de paternidad es que Él es progenitor. El progenitor. La palabra progenitor es una palabra compuesta de pro y genitor, que quiere decir el que está a favor de sus generaciones. Pero no solo eso, es que es el origen de sus generaciones, es el origen y promotor de sus generaciones, opera a favor de sus generaciones, no los abandona. Entonces, un padre que está dispuesto a hacer todo lo necesario por aportar todo lo que se requiere para sus generaciones, el que está a favor de sus generaciones, va a invertir recursos y va a establecerse en la verdad. Y si anda en la verdad, él está confiado en que eso va a transmitir a sus hijos, andar en la verdad. Entonces, por ejemplo, si un padre es muy consentidor, si un padre es muy permisivo, pues va a permitir que entre la flojera, los malos hábitos, el que se levanten tarde nuestros hijos, en fin, ese tipo de cosas tan sencillas que los vemos tan muy ligeramente, pero que van definiendo la personalidad y la identidad de ese hijo o de esa hija. Así que los progenitores van a hacer todo lo necesario para que sus generaciones sean bien formadas. El que promueve a sus generaciones, el que invierte recursos, invierte tiempo en ellos y hace todo lo necesario para que sean formados en una plataforma, ¿verdad? En cimientos sólidos para que enfrenten la vida y tengan éxito en la vida. Y el día que ellos se enfrenten y tengan que funcionar como papás en una familia, lo harán bien, lo harán muy bien. Y entonces de generación en generación se va a transmitir todo esto. Entonces, toma nota, progenitor, el que da origen, no solo el que los
concibió, ¿verdad? Sino que es el que se establece como el promotor de sus generaciones, el que va a promover a sus generaciones. Segundo, fuente de recursos. Paternidad tiene una función muy importante, no solo progenitor, el que está a favor de sus generaciones, sino que es una fuente de recursos, es un soporte, un proveedor de lo que necesitan sus generaciones, la provisión emocional, la provisión espiritual, la provisión material, la provisión de fundamentos, principios, valores, todo eso. Las primeras enseñanzas de administración del dinero se enseñan en casa. Los papás son los que enseñan el valor de las cosas, la gratitud, la honra. Papá va a estar proveyendo todo esto. Papá es el que va a estar trayendo estos ambientes a la casa de gratitud, de honor, de honra, de generosidad, echando fuera el egoísmo de casa, en fin, ¿verdad? Y sobre todo el área espiritual es muy importante porque ellos tienen que vernos que estamos conectados con el Padre, que somos gente de fe, que somos gente que está buscando a Dios y que está obedeciendo a Dios y que está enfrentando toda clase de situaciones, pero que Dios está con ellos. En fin, esos son los modelos porque somos fuente de recursos. Somos fuente de recursos y eso está en ti. Y si alguien pudiera estar pensando, wow, pero estas funciones básicas en mí como que no todas están funcionando, pero quiero decirte que ya están ahí. Hay un depósito dentro de tu corazón que Dios puso y que el Espíritu Santo activó ahí. Así es que tienes que dejarlo salir. Por eso es importante conocer a Dios más de cerca y conocer sus principios para que estas funciones básicas comiencen a fluir. El objetivo es que seamos una fuente de amor, una fuente de valor, de aceptación, ¿verdad? De seguridad para nuestros hijos. Nuestras acciones deben causar seguridad en ellos y no miedo, temores e inseguridad. Fuente de recursos. Lo tercero es que Él es protector. Una de las funciones de la paternidad es protector y maestro. Somos protectores, no sobreprotectores. No estoy hablando de eso, que les permitas todo y que no quieres que les dé el aire. No, tienen que caerse para que aprendan, ¿verdad? Que de las caídas se puede aprender mucho, pero tú estarás cerca. Pero no me refiero a que lo sobreprotejas. Un protector es aquel que le enseña cosas que lo van a proteger. Por ejemplo, si tú enseñas a tus hijos a andar en la verdad, esa es una super protección. Porque nunca se van a meter en cosas turbias, en cosas ilegales, en la mentira. Nunca van a andar en la mentira, porque la mentira destruye. Entonces tú los estás protegiendo. Si tú les formas valores, principios, el carácter correcto, que anden en integridad, en fidelidad, que sean constantes, que terminen lo que empiezan, ¿verdad? Que puedan vencer toda flojera, que no posterguen las cosas, que no culpen a los demás de sus errores. Esos son principios y valores muy importantes que a ellos los van a hacer gente muy determinante para lograr sus propósitos en la vida. Así que tú los estás protegiendo al enseñarle todos estos principios. Por eso el protector y maestro van de la mano, porque a la vez que yo le enseño principios y lo llevo a que lo practique y le digo practícalo, ¿verdad? Ya en las cosas más prácticas de la vida, entonces él va aprendiendo una identidad correcta y entonces lo estamos protegiendo. La manera de proteger a tus generaciones es dándoles esta cobertura de enseñanza espiritual, enseñanza emocional. Corrígelo, establece cimientos y forma un modelo modelando tú mismo y enseñando tú mismo el carácter. Que no te vean a ti incongruente, que no te vean a ti diciendo que no es bueno mentir, pero te oyen mentir, ¿verdad? Entonces eso es lo que forma el carácter en nuestras generaciones. Número 4, otra de las funciones importantes de paternidad es que él es líder y cabeza del hogar. Líder y cabeza del hogar. Es influencia, dirige hacia un destino a sus hijos, pero ya sabe hacia dónde caminar. ¿Por qué? Porque tiene una relación con Dios. Porque ya entendió cuál es la visión de la familia, porque ya comprendió, ¿verdad?, que como familia tienen un camino que seguir juntos, aunque cada uno de ellos va a crecer y va a estudiar y va a tener una profesión diferente cada uno de ellos, pero hay un camino que los va a llevar a desarrollar todo eso y a ser plenos en la vida. Y por eso el liderazgo de papá en casa, el que es cabeza del hogar, es muy importante.
pero él tiene que estar conectado con el Padre, porque el Padre es el que sabe hacia dónde va esa familia, por qué van a esa iglesia, por qué tienen esos pastores y todo lo que el conjunto de cosas que les rodea tienen un propósito. Así es que todo papá debe de tener una visión. No solo es trabajar para traer el dinero y que haya el sustento, eso está bien. No solo es eso. Necesitan estar conectados para saber hacia dónde vamos, qué es lo que quiere Dios de nuestras vidas, por qué vamos a esa iglesia, por qué nos asignó Dios esos pastores, por qué estamos en una visión con una iglesia, para caminar con una iglesia. Y todo eso tiene que ver en tu vida personal, como papá y como familia, en tus hijos también. Así es que Dios trae una cobertura total para todos nosotros y debemos entender que somos llamados a ser líderes y cabezas del hogar. Número 5, responsable del cuidado. Responsable del cuidado. ¿Cuál es la diferencia entre ser protector y que seamos responsables del cuidado? Ser protector es que tú le das cimientos, fundamentos, valores, principios y estás protegiendo, garantizando que allá adelante no van a caer en cosas negativas y vas a terminar su vida mal, sino que les estás garantizando que van a ser una gente recta, íntegra, con carácter y no va a andar en la mentira. Eso es ser protector. Pero ser responsable del cuidado habla de cuidar los ambientes. Los ambientes hostiles producen hijos hostiles. Y eso les va a traer muchos problemas cuando sean grandes y formen a sus familias, porque va a haber ambientes hostiles. Entonces hay que establecer la armonía y transmitir seguridad y confianza en el hogar. Aun cuando haya problemas, aun cuando haya crisis, cómo se manejan las crisis en el hogar, cómo se manejan el tipo de problemas que hay en el hogar, si lo generó un hijo de nosotros o vino de afuera o hay un problema económico, cualquier tipo de crisis. Ustedes son los que cuidan los ambientes, son responsables del cuidado, ¿verdad? Si tienen que apartarse con la esposa para platicar y decir, oye, mira, esto no es correcto que los hijos estén oyendo todos estos pleitos, mejor vamos a platicar tú y yo y nos arreglamos, pero cuidemos el ambiente de la casa, ¿verdad? Es el que transmite seguridad, confianza, ambientes de paz, de aceptación, de gran valor y destino. Nunca humillemos a nuestros hijos. Estamos teniendo cuidado de ellos. Se pudieron haber hecho algo malo y hay que corregirlos, pero no les afectes su estima, no los devalúes. Me estoy explicando, somos responsables del cuidado. Entonces cuando ellos sean grandes, nos van a honrar y nos van a respetar. ¿Cuántos están conmigo? Número 6. Encargados, una de las funciones que estamos encargados de desarrollar y promover a nuestras generaciones. Encargados de desarrollar todo su potencial. Por eso nosotros tenemos una relación con nuestros hijos y los estamos viendo y vemos que tienen cualidades, capacidades, virtudes. Todo eso le llamamos el potencial de una persona, ¿verdad? Porque potencialmente se puede convertir en alguien grande. Tal vez tienes algún gran músico en casa, ¿verdad? O un gran ingeniero, un hombre científico que va a cambiar los destinos de esta nación, un político, tal vez tienes ahí en tu casa al futuro presidente de esta nación, tienes a alguien asombroso. Yo he visto en familias niños que no tienen nada que ver con lo que les enseñan sus padres, ¿verdad? Y que son impresionantemente brillantes. Y ahí Dios puso una perla, una joya en tu casa y ahí tú eres el responsable de desarrollarlo y promover que su potencial se realice. Descubre el talento, descubre sus habilidades, ayúdalos a desarrollarlas. Sé alguien que esté impulsándolos, no los subestimes, no estés bajándolos todo el tiempo y que no pueden hacerlo, que son unos inútiles y que no sirven para nada, porque eso afecta al destino, el futuro de nuestras generaciones. Así que estos 6 puntos muy importantes son las funciones básicas de la paternidad. El que está a favor de sus generaciones, el progenitor, el que es fuente de recursos, toda clase de recursos, Él lo provee porque Dios te da esa capacidad de ser un proveedor, una fuente de recursos. El que es protector y maestro, ¿verdad? Está poniendo bases que le van a proteger para su vida, bases de enseñanzas de integridad, de desarrollar el carácter, pero no solo enseñarlo, sino ayudarles a practicarlo en la vida diaria.
La vida diaria es una oportunidad de aplicar estos principios. Hay veces que nuestros hijos están en una situación de que quieren mentir, están tentados a mentir, están tentados a hacer algo incorrecto, y es ahí donde necesitan ellos practicar todos estos valores y principios. Por eso es protector y maestro. Otra de las funciones es que el líder y cabeza del hogar, ¿verdad?, va dirigiendo, influenciando a sus generaciones hacia dónde vamos. Ya tan solo el hecho de enseñarles que en la vida deben de tener un objetivo, una visión, y deben de conocer su propósito, eso les va a ayudar a ellos a no estar extraviados en la vida y no estar metiéndose en cualquier cosa, en cualquier situación, y agarraron un trabajo y ahora otro, y ahora no tienen trabajo y ahí están y todavía no deciden hacer una familia porque ni siquiera tienen un trabajo, en fin, ¿verdad? Eso es disfuncional. Pero cuando estamos nosotros al pendiente de estas cosas, empieza a funcionar mejor. Ahora, si ya se nos fue la vida y nuestros hijos ya están grandes y vemos que hay ciertas situaciones que carecen ellos, entonces nunca es tarde. Acércate a Dios. Si tú te conectas otra vez con el Padre hace cosas maravillosas, aun aunque nuestros hijos ya sean adultos, jóvenes adultos o ya estén grandes, y veamos que tienen carencias que no les pudimos dar porque no conocíamos estas cosas, porque no nos formaron a nosotros tampoco de esa manera, y entonces como pudimos les dimos modelos, y esos modelos no fueron los más adecuados, y un fracaso tras otro hemos visto en ellos, y dice el Señor: pero a partir de este momento yo hago cosa nueva, yo hago cosas nuevas. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que todas comienzan a ser hechas nuevas. Así es que aún si nuestros hijos ya son mayores, ya están grandes, y no tuvimos la oportunidad de ejercer una paternidad funcional, y aún así ellos están ahí tratando de salir adelante con sus errores, hay esperanza. Yo te digo que hay esperanza. A los papás que tienen hijos bebés, sus niños apenas están chiquitos, pequeños, hay toda una gama de oportunidades para con ellos. Una gama de oportunidades. Vas a tener que pagar el precio de hacer cambios importantes en tu vida para ejercer una paternidad correcta. Pero como lo decía hace un momento, si tus hijos ya están grandes, ya son adolescentes, adultos, ya tienen ciertas formas, ciertos hábitos que no convienen, en fin, hay esperanza. Acércate, papá y mamá, acércate al Señor. Conéctate con la paternidad de Dios y va a fluir una fuente de paternidad a través de ustedes que va a traer arrepentimiento, corrección. Dice la Escritura que Él va a hacer volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Hay una reconciliación, ¿verdad? Por lo que no pudimos hacer por ellos. No podemos meternos a la máquina del tiempo y echar marcha atrás y comenzar de nuevo. No podríamos hacer eso. Pero lo que sí podemos hacer es disponer de todos los recursos que Dios tiene en este tiempo para nosotros. Tenemos un Padre maravilloso. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, para que puedas recibir los recursos, la paternidad de Dios, y entonces puedan tus generaciones también ser restauradas y ellos mismos vengan a Dios. Puede ser que haya abuelitos que están aquí escuchándome, ¿verdad? Y que ya la tercera generación pues también estamos viendo rasgos de una vida disfuncional y que no van bien los nietos también, porque los padres no pudieron darles pues los modelos correctos. Dice el Señor: no importa, yo hago cosas nuevas. Tú puedes estar orando por tus hijos y tus nietos, ¿verdad? Y acércalos, conéctalos con Jesucristo, porque ese es el camino, esa es la verdad y esa es la vida. Así que en esta mañana, papá en especial por ser Día del Padre, te entrego este mensaje de esperanza. Espero que hayas tomado notas. Ya pronto hablaremos de la escuela para padres, porque es muy importante estar enseñando a los papás, tanto a papá como a mamá, las funciones y cómo Dios hace cosas grandes por cada uno de nosotros para nuestras familias. Pero papá, quiero decirte que hay una oportunidad maravillosa en este día. Sigue en estas reuniones, sigue aprendiendo más de Dios, sigue aprendiendo más de su palabra. Te enseñaremos a relacionarte con Él, crecerás en el conocimiento de Dios y eso va a traer resultados a tu vida maravillosos, maravillosos. No importa la condición en la que ahora estén tus hijos, si veas que les falta algo, que necesitan algo, que estén carentes de ciertas cosas, que no desarrollaron lo que tenían que desarrollar, no importa nada de eso.
Si tú te acercas al Padre, el Padre hace cosas maravillosas contigo y con tus generaciones. De eso se trata la salvación. De eso se trata, que vengamos a la salvación del Padre, que tomemos esta nueva naturaleza que Él nos dio y que llevemos a nuestras generaciones a que entren al reino de Dios. Así que te entrego esta palabra, guárdala en tu corazón, en tu mente, medítala y toma decisiones de seguir creciendo. Nosotros estamos aquí todos los domingos a las 10 de la mañana y también te invito a que te conectes los martes a las 8 de la noche. Estamos aquí dispuestos para que te demos más acerca de la paternidad de Dios. Recibe este mensaje y voy a orar por todos los papás, especialmente por todos ellos, y después haremos oración por las necesidades, pero quiero levantar mi voz y bendecir a todos los papás. Las naciones, nuestro México amado, necesita que se levante la generación de papás que en algún momento de la vida, la historia dice que por ahí de los años 30 y 40 empezó un fenómeno muy interesante en México que le llamaron el machismo, y el machismo golpeó muy fuertemente a la paternidad y comenzó a formar modelos disfuncionales de familia. Entonces los papás comenzaron a salir de casa para buscar otras cosas y fue afectada, la familia fue afectada por causa de una paternidad carente. Pero este es el tiempo en que nuestro amado México va a ver la restauración de las familias, va a haber una reforma en las familias, y parte de esa reforma de las familias es la restauración de la paternidad en los hogares. Amén. Así que voy a orar por todos los papás en este día y que el Señor traiga revelación, sabiduría y convicción de la paternidad en ustedes. Padre, gracias porque tú eres nuestro Padre amado, nos amas tanto y nos has dado tantas cosas y nos estás enseñando la verdadera hombría, nos estás enseñando, Padre, cómo un hombre puede comportarse como un verdadero padre. Gracias, Señor. Oro por todos los papás que están escuchando este mensaje, que están del otro lado, ahí en sus casas, Señor. Oro por cada uno de ellos. Trae revelación, espíritu de revelación y de sabiduría para que puedan entender la verdadera hombría y la verdadera paternidad que van de la mano, Señor. Para que se levanten como un pilar de la casa, Padre, en el nombre de Jesús. Desarrollen el carácter de Dios en ellos, Dios. En el nombre poderoso de Jesús yo declaro sobre cada uno de los padres que Dios los despierta a un carácter fuerte, que Dios los despierta para que caminen en esos cimientos sólidos, para que sus hogares sean sólidos y no caigan, a pesar de que soplen vientos y vengan los ríos y golpeen los cimientos y la lluvia caiga, esa casa nunca caerá porque hay una paternidad sólida, Señor. En el nombre de Jesús declaro familias poderosas y fuertes por causa de un despertar de los padres, de un despertar de papá en casa, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, de las mamás que están en casa, que no hay un papá, que no hay un esposo, que están criando a sus hijos, Señor. La paternidad del reino está fluyendo en esos hogares, Padre. Tú las levantas, Señor, como mujeres de poder, como mujeres con fuerza, con autoridad, Padre, para enseñar los modelos correctos a sus hijos. Dios, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de los papás, bendigo a cada uno de los abuelitos, bendigo a cada uno de los que están ejerciendo una función de paternidad. Puede ser que sea un tío que esté sobre los sobrinos, ejerciendo paternidad y cuidando de ellos. Padre, a todos ellos, Señor, a todos ellos los bendigo en tu nombre, Padre. Declaro que ellos son una fuente de sabiduría, una fuente de conocimientos que va a influenciar a esas generaciones. Los depósitos que tú pones en ellos, Señor, sirven para depositarlos en las siguientes generaciones, de enseñanza, de carácter, de valores, de principios, de un conocimiento de tus caminos, Señor. En el nombre de Jesús, en sus corazones ellos quedarán grabados, que sus papás los llevaron al conocimiento del camino de la verdad, y por esta causa ellos tienen éxito en la vida, Señor. Declaro que sus generaciones serán exitosas, declaro que sus generaciones tendrán un gran destino, con toda provisión, con toda productividad, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo transmitirá esto mismo por muchas generaciones.
Bendigo a tus generaciones hasta 1000 generaciones. Declaro que todas tus generaciones serán benditas sobre la tierra, porque esa es una promesa de parte de Dios que está escrita en la Biblia para nosotros. Declaro que por levantar padres fuertes, con visión, con carácter, con el Espíritu de Dios morando en ellos, Padre, sus generaciones se levantan, Señor, y cumplen propósitos poderosos que transformarán a nuestra nación, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.